Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva sesión de control en la que traemos a un personaje relevante para el colectivo LGTBI. En este caso, nuestro invitado esta noche es un abulense de 35 años, concretamente de Casavieja, que es el pueblo de mi amigo Iván, que aprovecho para saludarle y decirle que me vaya preparando el tatuaje. Y se llama Jorge Garrido, que es el presidente de Apoyo Positivo. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy madrileño en realidad, ¿eh? Lo que pasa es que desde pequeño mi familia es del pueblo de Casavieja y he ido mucho. Pero me gusta mucho que lo digas porque es una manera de visibilizar mi origen. Visibilizar a Vila. Vale. ¿Pero tú naciste aquí o viviste allí? Madrid, lo que pasa es que iba todos los fines de semana desde pequeñito. Porque en ese pueblo sé yo también que ahí me han contado alguna historia bastante truculenta. Truculenta, sí, pero bueno, ha salido mucho en las noticias por varios motivos, pero una vez que fue curioso, una plantación muy grande de plantas verdes. Sí, no me extraña, con la gente que conozco de por ahí no me extraña que se hagan esas cosas. Bueno, a ver, vamos a ponernos serios. Apoyo Positivo, que nace en 1993 de la mano de profesionales del Hospital de la Paz, según pone en vuestra página web. ¿Cómo surgió todo esto? Pues yo creo que un poco... A ver, los primeros casos... No. Yo he entrado en la dirección de Apoyo Positivo hace 6 años, aproximadamente, hago el año que viene, en marzo. Y bueno, cuéntame un poco así cronológicamente y luego me dices cómo apareció. Surge como un poco la mayoría de los espacios de respuesta al VIH en aquella época. El VIH empieza en el 81, 82, los primeros casos. Sí, 79, ¿no? No, el 81 creo que fue el primer caso en Estados Unidos, además. Y a raíz... Bueno, el primer caso en Estados Unidos, porque tampoco... Claro, que estuviese más o menos... Lo que no pasa por Estados Unidos no existe. No está regularizado, ni se le ha puesto nombre ni etiqueta, entonces ya luego llega a Europa. Pero bueno, luego te comento algo sobre esto. Sí, ¿no? Lo que ocurrió es que pues, un grupo de médicos se dieron cuenta que la atención a las personas que vivían con VIH, en aquellos años sobre todo SIDA, debido a la falta de medicamentos, requerían algo más allá de simplemente el tratamiento médico. Entonces había que hacer mucho acompañamiento a familiares, era una época en la que la enfermedad evolucionaba a un cuadro que probablemente condujera a la muerte y al final era explicar cosas que no se tenían muy claro qué eran, era en realidad una necesidad de apoyo, ¿no? Y de ahí surge la asociación y un nombre, ¿no? Apoyo Positivo. Por el Apoyo Positivo, por ser que ha estado, bueno, pues que lleva casi 24 años. Sí. O sea, lleva 22 sería, ¿no? Según, bueno, 22, 24. Y el VIH, pues 10 años más. ¿Y qué diferencias se encuentran? O sea, ¿qué diferencias podríamos ver, para bien o para mal? En la situación? A ver, médicamente, evidentemente la situación es mejor, pero a nivel social, por ejemplo, con respecto a cuando apareció el VIH y cuando aparecisteis vosotros, Apoyo Positivo, y en la actualidad. Porque... Hay distintas realidades que han cambiado mucho, ¿no? Por un lado está el virus médico, que evidentemente, como tú dices, ha cambiado un montón, ha pasado de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica, controlada médicamente claro. Con unas medicaciones. Claro, que eso tiene también un poco de riesgo, porque hay mucha gente, que de eso también vamos a hablar después, el tema de la relajación con respecto a sí, pero no puedes quitar de nombrar las cosas como son. Ya. Es una enfermedad crónica que no conduce si te tomas un tratamiento, es decir, si tú eres diabético y no te pones insulina todos los días, mueres. Claro, es decir, que digamos que es una enfermedad potencialmente mortal. Es una enfermedad que si no tiene tratamiento puede ser potencialmente mortal, pero es crónica. Bueno, Entonces, esto sobre todo lo que hace es que a nivel médico se haya controlado hasta tal punto que se puede prevenir. Que esto, si queréis, hablamos algo sobre ello. Sí, sobre eso. Luego, al final, te voy a preguntar sobre el tema de las costumbres actuales y con respecto a la falta de información, también pero bueno, si quieres comentármelo ya. No, sin embargo, lo que te iba a decir es que hay un avance muy bueno hasta el punto que estamos muy cerca de desarrollos e innovaciones tecnológicas y médicas que van a poder acabar con el VIH en tiempo, en un plazo de, digamos... Hay médicos que están diciendo ya públicamente 5 años en el 2020. Sí. Yo diría que en la calle un poquito más tarde, porque todo esto tiene que pasar por regulaciones y aprobaciones luego de la Agencia Europea del Medicamento, acuerdos de medicamentos, etcétera. Entonces es un proceso más largo, quizá 15 años, podría ser accesible, 10 años. Pero lo que sigue persistiendo en la sociedad casi de la misma manera que el primer día es el VIH social, el virus social. Exactamente. ¿No? Y eso no tiene nada que ver en realidad con el virus ni con la realidad de una enfermedad. Tiene que ver con
con muchas cosas que una sociedad aplica a un virus cuando surge, sí. Y sobre todo una cosa que es la que además se mantiene como vía principal de transmisión hoy en día, que no gusta hablar socialmente, que es de la sexualidad. Sí, efectivamente, porque yo ahora que dices esto me acuerdo, por ejemplo, cuando todo aquello de la gripe A, que al final quedó en nada, todo el revuelo que se montó, que acaparó todos los informativos, con ruedas de prensa continuas de los ministros, de los presidentes, eso para una cosa que realmente, o sea, que era un virus que si estamos tú y yo aquí no lo podíamos pasar así, por estar así. Y en cambio con el VIH, realmente no es tan fácil contagiarse o contraer el VIH, pero hay como un ocultismo, como una cosa de... Sobre todo porque además todo coincide. Cuando surgen los antirretrovirales de alta eficacia, hace unos 15 años aproximadamente, y deja realmente de ser mortal y de tener tantos efectos secundarios, se va reduciendo el VIH. Cada vez hay menos gente que se infecta, pero empieza a quedarse en determinados colectivos que además estaban asociados con ese virus social, a ser más prevalente en determinados colectivos, en grupos más vulnerables por el tipo de prácticas sexuales, por las condiciones sociales, porque la sociedad y cómo la sociedad trata a determinados grupos minoritarios o más vulnerables hace que tú a tu sexualidad te enfrentes de una manera muy distinta. Sí. Entonces son muchos los factores que hacen que esa prevalencia se mantenga y que quizá no interese tanto, porque ya no es un problema como cuando, por ejemplo, surge una crisis como la del ébola, que puede afectar a toda una población. Es decir, el ébola ya existía en África antes, tiene que llegar a Europa y tocar a tu puerta para que de repente salte la vacuna. Ya, pero aún así, fíjate, con el ébola, como es una cosa que viene de África, que es así, digamos, de negros, también hubo como más rechazo. O sea, acuérdate, la chica esta que lo contrajo, pues como la trataron directamente, o sea, la Comunidad de Madrid, la prensa y todo. Sí, pero se pusieron medios y sobre todo se sacó los recursos sanitarios necesarios porque podía afectar a lo que muchos llaman el primer mundo y lo que nosotros llamamos de otra forma. Pero, y con respecto a esto de que me hablabas de los retrovirales y todo esto, ¿cómo está el tema con las farmacéuticas? Porque siempre hay la acusación soterrada de que las farmacéuticas están retrasando la aparición de la vacuna o de la cura por intereses económicos. Y claro, yo no sé, yo tengo mi opinión, pero no sé, tampoco te puedo decir si es así o no es así. O sea, ¿eso cómo lo veis o qué te parece? Las empresas farmacéuticas son negocios, no son empresas sociales. Pero un negocio relacionado con la salud se supone que tiene que cumplir unos... Bueno, tenemos las industrias de alimentación que ninguna cumple ningún criterio y tienen que ver con la salud, que es lo que comemos. Ya, es verdad. En realidad no. En realidad lo que ocurre es que son empresas que tienen un negocio y tienen una línea clara de negocio. Sí que es cierto que están dándose cuenta, como muchas multinacionales en otros aspectos, que tienen que contar con la comunidad y la gente para ser mejores. Aunque sea de una manera fake, ¿no? Como dicen los americanos, que sea falso, ¿no? Que no lo estén haciendo en realidad, pero sí que es cierto que están abriendo hacen como que a escuchar y hay hacer que escuchan. Sí, no, y hay muchos espacios ahora mismo ya de entidades y de personas que están intentando también supervisar el trabajo que en un momento determinado y ayudar a la industria farmacéutica a hacerlo de una manera más, por decirlo de alguna manera, sensata o con una serie de protocolos que sean más cuidadosos con la gente. Pero pues yo qué sé, a lo mejor en un ensayo clínico ellos presentan un tipo de trabajo, un documento de trabajo en el que viene todo el planning, y hay entidades como la EATG, que es una entidad europea que se dedica a revisar todo eso para garantizar los derechos de los pacientes, etc. Hay entidades y espacios que hacemos ese trabajo. Lo que ocurre es que como empresa ellos tienen un plan de marketing, lógicamente. Pero también es cierto que hay que trabajar con todos los sectores sociales. Es decir, en nuestro caso trabajamos en determinados proyectos con la industria farmacéutica cuando hay objetivos comunes. Es decir, si ellos... Y además yo creo que esto es en general en toda la sociedad. Ninguna persona... O tenemos un poco un problema grave que la gente que normalmente se dedica a hacer empresa no ve que el verdadero beneficio es llevarla más cada vez al espacio de empresa social. Pero pasa con las farmacéuticas, pero yo diría un ejemplo mucho más claro, que son los negocios, por ejemplo, del colectivo LGTBI. No están nada implicados en ninguna de las necesidades del colectivo. Sí, bueno, la idea es que cada vez se impliquen más. Entonces, un poco... miramos y acusamos a los grandes, que evidentemente la industria farmacéutica tendrá muchas cosas que criticar, pero también hay muchas cosas que están desarrollando. Eso es quizá porque está un poco regulado. Ahora dirán que sí, eso es una cosa antigua de comunistas y de lo que sea, pero es verdad. O sea, quizás si se obligaran tanto a las farmacéuticas como a las empresas LGTBI a cumplir unos determinados
obligaciones sociales, digamos, que aunque no les guste. Pues a lo mejor lo triste o lo que da pena muchas veces es que haya que explicárselo porque muchas veces tú empiezas en una tarea, o sea, yo no sé cómo acabas tú en apoyo positivo, bueno, cómo acabaste, o sea, cómo empezaste, que parece, así dicho parece, pero, o sea, pues yo, por ejemplo, a veces me ha pasado de implicarme en temas sociales de ir un poco por obligación o por lo que sea, ¿no? Un poco como con un poco de qué pereza, y luego te gusta y le... Pero esa es la clave, es decir, hay una cosa que siempre digo a mi gente y que es una reflexión que he hecho a lo largo de la vida. Yo creo que hacer cosas bien en la sociedad está penado, se hace bullying a las personas que intentamos hacer las cosas bien. De ser, sí, efectivamente. Entonces, si vas a una ONG, como es que eres el de la ONG, entonces ese perfil que te ponen en la sociedad cada vez que intentas hacer algo bien, es lo que hay que cambiar, ¿no? Sí, que incluso a veces uno mismo dice, ¿para qué voy a perder el tiempo si me van a mandar a...? ¿Sabes? Pero, o sea, porque vosotros sois una ONG, ¿no? Somos una ONG, y la financiación vuestra, por ejemplo, ¿cómo es? Hay una mayoritaria parte que viene de la financiación pública, del IRPF, el 0,7, que pongáis en las declaraciones de la renta, la casilla, y si puedes quitarla de los otros fines que no sean sociales, pues mejor. ¿Cómo? Está la de la Iglesia. Está la de la Iglesia y la de otros fines sociales. Nunca, yo. Oye, cada uno que la de lo que quiera, pero yo lo digo por fines sociales. Porque la Iglesia tiene una asignación directa de presupuestaria. Sí, ya lo sé. Y aparte se presentan, que nos vamos de tema. Se presentan en todas las convocatorias. O sea, vosotros financiáis por el IRPF. Por un lado. La Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid rompió en el 2007 los programas de prevención. No ha vuelto a sacar ninguna convocatoria específica de VIH. O sea, que ahora mismo no hay financiación. Los financiamos porque tenemos 2 pisos de acogida en Madrid y por ahí un programa de ayuda mutua para entidades que tienen pisos de cualquier tipo, no VIH. Entonces aquí le decimos a Cristina Cifuentes que deje de hacer numeritos y hacerse fotos con colectivos haciendo como que saca leyes y que escuche este tipo de cosas. Sobre todo porque además nos han anunciado que este año una de las 2 convocatorias a las que nos podíamos presentar al haber quitado prevención probablemente no salga. Claro. Pero esto va a ser después de las elecciones, ¿no? Sí, claro. Una la van a sacar ya, nos han avisado, y otra que no salga. Entonces, con la comunidad ahí es difícil a veces gestionar espacios y ha sido también difícil con el ayuntamiento. De hecho, yo creo que... ¿Con el ayuntamiento anterior? Sí, claro. ¿Y con este qué tal? De momento no hemos tenido muchos contactos de la parte de apoyo positivo. Sí que es cierto que ha habido una predisposición para hablar. Hemos tenido unas reuniones antes de las elecciones municipales y autonómicas. Es Marta Higueras, ¿no? No recuerdo la persona, se reunió la presidenta y estuvimos también con Beatriz Jimeno en otra reunión. Que va a estar aquí muy pronto, por cierto. Y luego, bueno, pues estamos ahí, hemos presentado un proyecto a una de las convocatorias del partido que va vinculado al ayuntamiento, en parte, que es una convocatoria de Podemos. Pero de momento, bueno, no digas eso, que una parte de Ahora Madrid a lo mejor no nos va a crucificar, pero es verdad. Sí. Pero bueno, tenemos contacto está más abierto, yo creo. Lo que pasa en la Comunidad de Madrid es que... La Comunidad de Madrid es que es la Comunidad de Madrid. No tienen mucha gestión social. A una chica simpática, bueno, que se hace la simpática, y después, sí, simpática, porque tiene su gracia, pues es lo mismo de siempre. O sea, la misma gente que está en el 2007 sigue estando ahora, que eso les interesa, sus púnicas y eso, pero bueno, tampoco voy a soltar aquí el speech porque tampoco... Y luego tenemos financiación privada, que es una parte principalmente... ¿Pero de socios? Socios tenemos poquitos. Donaciones. Pero tenemos algunos, sobre todo de la época antigua, donaciones privadas, y luego trabajamos con financiadores privados en proyectos. Una parte puede ser la industria farmacéutica, que es pequeño el proyecto. Sí, casi todas las entidades sociales. Para lavar la conciencia. No creo, en realidad. No porque no ponen tanto dinero. Porque hablábamos antes tampoco. A ver, yo la industria farmacéutica... Sí, tendrían que dar más dinero para lavar la cara. Lo comento, pero no, o sea, no estoy diciendo yo que sea así, aunque alguien lo dice. Pero, y sois de utilidad pública, ¿no? Somos de utilidad pública. ¿Y eso qué quiere decir, de utilidad pública? Pues que te puedes desgravar. O sea, tú eres de utilidad pública. No tengo días, pero te puedes desgravar. Bueno, que está reconocido por el Ministerio como de utilidad pública, y eso permite que una donación, por ejemplo, tenga un 25% de descuento en los impuestos. Pues mira, pues luego lo hablamos porque me interesa. Sí, pocos socios tenemos, pero luego hay otros proyectos. Apoyo se ha caracterizado, sobre todo en los últimos años, por abrir el espacio a colaborar. Es decir, nosotros colaboramos con la Fundación MAC de Cosméticos Internacional, colaboramos con The Body Shop, con L'Oréal, es decir, buscamos otro tipo de patrocinadores. Eso lo estaba viendo yo estos días cuando me estaban documentando. O sea, vosotros tenéis premios de Telva, de la Vaguada, del ABC, como muy
poco pijo, ¿no? Y luego eso porque yo a ti te conocí en Podemos presentando el plan de Proyecto Impulsa, que ahora me vas a contar cómo va, cómo casa esto de estar en los premios Telva y en Podemos al mismo tiempo. Bueno, esos premios son antiguos, yo no estaba en la gestión de la entidad. Porque esa empresa es de los primeros años cuando empezó. ¿O era de Opus Dei? No lo sé. Es un detalle, no lo sé porque no. Sí, eran las. Bueno. Eso no lo he conocido nunca. Sí, eso tampoco. Sí que es cierto que. Es curioso, pero esto también hay que decirlo. El VIH no solo afectaba a lo que decían que afectaba a los primeros años, a yonkis tirados en la calle, o muchos hijos de gente de dinero, hijas, que se engancharon a la heroína y que se infectaron de VIH y que probablemente estaban en algún tipo de entidad en las que estuvieran atendiéndoles. Hubo y hay los típicos contagios pues de la gente como en el anuncio este que ha salido ahora por el día de la prueba, que fue recientemente, ha sido el Día Nacional de la Prueba del VIH, que ahora me cuentas lo que es. Pues gente que, por ejemplo, la señora que se reía porque la médica le pedía el VIH. Pues muchas de esas señoras y señores se han contagiado porque los maridos y las mujeres la meten y eso, donde pueden de cualquier manera y luego van a casa. Es decir, que hay muchas víctimas, digamos, pues sí, inocentes, la palabra, ¿no? Sí, hombre, sobre todo yo creo ahí es el tema de que alguien juegue con tu salud, ¿no? Porque, es decir, yo no voy a ser quien juzgue ningún tipo de relación de pareja ni su estructura. Porque no es jugar. Me refiero en el que no entiendo cada uno tiene sus formatos mentales de cómo funciona eso, pero si tú puedes ser infiel o quieres ser infiel a tu pareja, por lo menos mantén prevención y precauciones para que no tengas problemas de salud asociado, ¿no? Pero eso va también con la información, porque si no hay conciencias así prácticamente. A día de hoy prácticamente no hay información o la gente pasa de información en los colectivos como el colectivo LGTBI. Es decir, las prostitutas es uno de los colectivos que más previenen, no están en prevalencia, el VIH es la prevalencia más baja, es decir, la que sabe que utilizar un preservativo es la ahora a lo mejor, pero hace 30 años. Yo me preguntaría con quién tienen relaciones sexuales algunos de esos hombres también, casados. Sí. Sí, bueno, pues pregúntaselo a ellos mejor. Sí, a lo mejor no son prostitutas mujeres. También es verdad, pero también los prostitutos hombres también quizá estén incluso más concienciados, ¿no? Pero hay más prevalencia y muchos casos también hay prostitución relacionada con el colectivo transexual que también tiene una prevalencia muy alta. Al final, lo que comentaba de esos factores sociales que hacen que tu vulneración sea más grande, hace que también tus condiciones te hagan pasar por momentos en los que a lo mejor tu prevención va asociada a las necesidades que tengas. Y si eres una persona de otro país que te dedicas a la prostitución, que no tienes otro medio ese es un medio de conseguir dinero, por decirlo de alguna manera, por dejas. De hecho, la PrEP, que probablemente hablemos, que es la pastilla para prevenir el VIH, surge de 2 estudios, precisamente para dar... Cuéntamelo ya, porque si no, como empecemos a... Luego hablamos... Ya lo perdemos el hilo. Pues bueno, yo la pregunta que quería hacer con respecto a esto era, pues, eso, si efectivamente el tema este de las pastillas se puede decir el nombre de Truvada y todas estas, ¿no? Pues hasta qué punto es efectivo, eso es real, aquí se puede decir, donde no podemos decir o hablar de medicamentos somos los representantes de pacientes o pacientes en los foros, por ejemplo en un congreso, no se pueden nombrar por la ley de farmaindustria, es decir, España es el país europeo en el que más veto y eso es una de las cosas que te iba a contar antes de lo del tema de las farmacéuticas. El problema es la falta de transparencia, pero ya no solo por parte de una parte de la industria farmacéutica, también por el estado de las negociaciones que hace, es decir, yo creo que cuanto más transparente eres en tu gestión, al final no hay esos pululando alrededor todos esos mitos, ¿no? que teníamos de que no tienen la cura pero no lo sacan. Es otro espacio, ¿no? Hay que trabajar más desde las personas, vengan del lado que vengan a lo mejor de una empresa y hay que hacerles entender esa otra parte. Con lo que ocurre con Truvada y la PrEP, que volvamos al tema, es que surgen 2 estudios en comunidades de mujeres prostitutas en Camboya y en Asia, que financia la Fundación Bill Gates, no hay una financiación de la farmacéutica detrás, por lo que dicen muchas veces de que quieren medicalizar otra parte, que es la prevención. Entonces surge precisamente para empoderar a estas mujeres que en muchos momentos no tenían capacidad para poder decir quiero tener relaciones sexuales con preservativo. Entonces estaban condenadas a ser infectadas y se financia porque además es una cosa que surge de la comunidad. Las parejas serodiscordantes, en que una persona tenía VIH y la otra no, tenían relaciones sexuales desde hace mucho tiempo tras salir estos antirretrovirales sin transmitirlo. Sí. Entonces era como, a ver, esto se hablaba
Y siempre muchas veces la evidencia científica viene de la evidencia del día a día y a partir de ahí se hace un estudio, ¿no? De repente ven que una pastilla funciona de una determinada manera que a lo mejor no habían pensado. Y así surge la PrEP. Se empieza a administrar en Estados Unidos en el 2012 y en ciudades como San Francisco, que podríamos hacer un símil, que es como Madrid en cuanto al colectivo, están a punto de erradicar el VIH. Ya, pero eso en Madrid está muy lejos de eso, por eso... Porque no tenemos acceso la siguiente pregunta es, ¿en preventivas. España este tema cómo va? En España no está disponible ni en el resto de Europa. Porque yo te puedo contar un caso de una persona que conozco que trabaja en el sexo, digamos, no voy a decir exactamente en qué, que se lo receta el médico cabecera, porque sí, de verdad. Pues será porque el médico es amigo suyo. O está cometiendo alguna ilegalidad, me refiero. Está cometiendo alguna ilegalidad, pero yo sé que le dice que es trabajador o trabajadora del sexo y se lo dan. Entonces, pues ese médico que no lo diga a tu amigo quién es porque te puede tener un problema. Sí, es ¿verdad? decir, esa posología no está, no puede hacer esa administración. Bueno, tu amiga o amigue. O amigue también. Estamos, sí. Bueno, sí. Sí, luego me habla del patriarcado que te gusta. No está la posología, no está autorizada, tiene que ser Gilead, que es la compañía, la que pida a la Agencia Europea de Medicamento el aplicarlo de otra forma a lo que ya está aprobado. No aprobar el medicamento porque está aprobado, pero sí una nueva posología. Pero eso en España. En Europa. En Europa, en Estados Unidos no. En la FDA ya lo ha hecho, que es lo mismo que la EMA. Estados Unidos para algunas cosas... Estados Unidos va a su rollo, sobre todo porque tiene un espacio de salud salvaje de Estados Unidos a veces para según qué cosas es muy bueno, para otras es muy negativo, para muchas cosas me refiero. Pero para, por ejemplo, estos temas de estos sí es muy... Hombre, porque tú pagas tu salud, entonces tienes derecho a acceder a todos los tratamientos mientras puedas pagarla. Pagas tu salud. Sí, me refiero, con seguros privados. O sea, y con seguros públicos, a ver, la seguridad social no la pagas tú. Nosotros no tenemos PrEP porque los sistemas de salud pública no quieren pagar una PrEP, es lo que me estoy refiriendo. Otra cosa. Entonces habría, en Estados Unidos puedes llegar y con 300 euros comprarte una pastilla. Sería un tema incorporar en las demandas de los colectivos o de colectivos, o sea, ahora mismo, ya no colectivos LGTBI o otras colectivos de personas infectadas, ¿no? Como pasó un poco con la hepatitis C. Es más sencillo. Ahora mismo la PrEP no está autorizada porque a la compañía farmacéutica no le interesa. No le interesa, o sea, todo lo que está diciendo la población de medicamentos, medicalizar, no le interesa como mercado. Es decir, es una pastilla que se administraría, vamos a explicarlo, pero no se administraría a través de un médico yendo a la persona cada 3 meses a que le revisaran. No va a ser a cualquier persona en una farmacia y tómatela. Es decir, no es un nicho de mercado para una empresa farmacéutica interesante. Y cuando dices que no está actualizada, ¿qué quieres decir? ¿En qué sentido? Dices que no está actualizada la PrEP, o algo así me has dicho. No, el tipo de uso. A ver, la Truvada está autorizado como medicamento para persona que está infectada por VIH. Ya actualizado. Entonces tú no puedes coger un medicamento y decir, ahora te lo doy para cáncer o para tomártelo de otra manera. Tiene que autorizarte la agencia. Me imagino que tendrá que tener una posología y una cosa, o sea, no tomárselo como si fueran caramelos. Aspirina para el dolor de cabeza, eso es la posología. Que mucha gente le gusta tomar las cosas como entonces, yo no sé el caso de tu amigo, pero un médico ahora mismo en Europa y en España no puede recetar. Que cuando vea esto me va a matar. No, pero por ejemplo lo que está ocurriendo, y esto sí que me gustaría explicaroslo porque es importante, porque hay gente que sí conoce lo que es la PrEP, pero hay otra gente que no. La PrEP es un uso del medicamento que se da a las personas que viven con VIH para prevenirlo, porque se ha demostrado científicamente al 100%. Mira, Cama, y explícalo. Señores, al 100%. Que esto es... No, te lo digo porque mucha gente habla por hablar, o sea, el típico, no, si esto va así, que todo el mundo aquí, todo el mundo en España de medicina, de fútbol y medicina, todo el mundo opina, ¿no? Entonces, no, porque me dijo mi amigo y tal, y pues, por eso es lo que quiero aclarar, sobre todo lo que está pasando y lo que es. Este medicamento se empieza a demostrar, al principio hay mucha incertidumbre por el tema de son 2-3 estudios, no está la evidencia científica completamente probada, pero ya tenemos muchísimos estudios que no solo que demuestran que es muchísimo más efectivo que el preservativo, sino que es 100% efectivo. Incluso hay ahora mismo estudios que no tienes que tomar la pastilla diariamente, sino solamente lo que se llama PrEP on demand, en determinados momentos previo a tener la relación sexual y posteriormente. ¿Qué ocurre con esto? Surge lo mismo que cuando surge el preservativo. Primero están los conservadores y conservadoras y todo el grupo social que dice se van a poner a follar como locos. No, es que ya follan como locos. Exactamente. Es decir, la sociedad tiene sexo desde ahora y desde antes, es decir, no es algo nuevo. Y esto pasó cuando se quería introducir el preservativo, porque nuevamente tocamos un espacio de moral, de quién tiene que juzgar qué tipo de relaciones sexuales tienes y cuándo. Es que me estoy acordando del Ponte Loco, o sea, las que se reorganizaban y bueno, de hecho todavía en algún pueblo por ahí te encuentras que no te venden los preservativos. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Por otro lado está el criterio de que es medicalizar a la sociedad, y para mí esto es muy claro de explicar.
sería aproximadamente la sociedad que más necesidad, porque se está infectando por VIH. Claro, es decir, si va a ser medicalizada. El colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, como nosotros lo llamamos técnicamente, del 2003, de hombres que tienen sexo con hombres. Porque no solamente somos los gay visibles, los que entramos en esa categoría, y es la diversidad sexual. Puede ser bisexual, eso no es puede un poco volver a aquello de los grupos de riesgo. No, déjame explicarte por qué lo hacemos. Es precisamente para no etiquetar únicamente, es un nombre técnico. Y lo que no estás diciendo es homosexuales, porque si no estarías hablando y etiquetando... Pero hombres que tienen sexo con hombres... No, hay una diversidad sexual mucho más grande y más allá de la homosexualidad. Sí, bueno. Unas cuantas categorías más. Bueno. Claro, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y no estás encasillando a un grupo social. Es decir, si tú dices todo el rato homosexuales, solo piensan en ti y en mí, que somos homosexuales visibles. Que somos los únicos homosexuales de España. Pero no un señor casado que está teniendo relaciones sexuales con otro hombre no se da por aludido, porque no se autodetermina y no se considera homosexual. Ocurre. Entonces, dentro de este dato, en Europa ha subido en los últimos 10 años un 35% entre los hombres que tienen sexo con hombres el VIH. Entonces, el nicho mercado... ¿Y los homosexuales? Pues no se sabe. Porque no, o sea, porque tú no le preguntas la orientación sexual en la prevalencia a una persona, le preguntas la práctica. A mí no me interesa saber qué orientación tiene ni su género. A veces si te aburres también. Si quieres llevar al terreno de ligar es distinto. O mientras. Es distinto. El caso está en que si se aplicase... 35%. Si se aplicase la PrEP, inicialmente sería un colectivo muy pequeño, que podemos hablar de un 0,1% de la población. No, hombre, un poco más. Me da igual. ¿Un 5% de la población? Un poquito más. Vale, bueno, te voy a lo que quiero explicar. Da igual el porcentaje, es un mínimo por ciento de la población. Sí. Nosotros inventamos hace 50 años la sociedad una pastilla para prevenir el embarazo que se daba al 55% de la población, si se podía. ¿Por qué? Y la que hubo. Por controlar que los hombres no tuvieran hijos, no las mujeres. Realmente la pastilla, la anti-baby, está pensada para controlar la gestación y la reproducción en mujeres, no para empoderar a la mujer, por mucho que te lo venderán de esa manera. Sobre todo porque no estaba... Sí, también se puede utilizar una manera... Claro, igual que la PrEP se puede utilizar para empoderar a las personas que viven con VIH y que no dependa únicamente siempre de ellos y que se mira a la persona que vive con VIH como con ese miedo. Pero aún así, con todo esto de la PrEP y tal, todavía, o sea, el estigma es... Brutal. Yo creo que tardará bastantes años y podemos estar tomando PrEP al desayuno, comida y cena y seguir al estigma. Porque... Sí, pero lo que no tiene sentido es no abrir una nueva herramienta de prevención que está funcionando. Que tenemos un ejemplo claro, que es San Francisco, que en 3 años se ha cargado toda la epidemia dentro de su población. O sea, hay estadísticas oficiales. Sí, ha salido hace 2 días. Porque no, yo más o menos la idea que tenía era esa, ¿no? Pero... Y en Nueva York está pasando lo mismo. Pero de esto, por ejemplo, ¿por qué no se habla? Porque no interesa, porque si se habla, en las charlas que das, si se habla socialmente, van a salir gente pidiéndolo y va a tener que encargarse el sistema de salud de pagarlo y de solicitar a Gilead que abran la apertura de este. ¿Y al sistema de salud no le interesa más? No, quizá... porque el sistema de salud está hasta aquí de deudas, no saben cómo van a pagar los tratamientos de hepatitis porque hay un plan, pero no se sabe cómo va a ser la viabilidad económica de ese plan. Y expropiando las patentes, ¿no? Como decía por ahí un amiguete mío. El caso es que las farmacéuticas están sirviendo los tratamientos, a esas empresas alguien les tiene que pagar. Oye, una cosa, con respecto a esto que hablábamos de lo del sexo con hombres que tienen sexo con hombres y todo esto, la relajación que hay en torno a las prácticas, o sea, follar sin condón, así hablando en plata. Esto, ¿tú crees que, o sea, qué opinión tienes? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Es una consecuencia de falta de información, de relajación, o sea, bueno, el VIH, el SIDA ya no mata, es una enfermedad crónica? O sea, para nosotros es un resultado de muchos factores. Que tenéis muchos factores. ¿Trabajáis algo este tema en plan de...? Hay varios factores que nosotros hemos analizado y creemos, por lo menos desde Apoyo Positivo, que tienen que ver un poco con todo esto. Por un lado está la parte de educación, ¿no? O sea, llevamos muchos años, España todavía no tiene un plan de educación sexual integrado y esto hace que esa vulnerabilidad a la hora de tener relaciones sexuales y de vivir tu sexualidad siga existiendo. Esto hace que nosotros somos más vulnerables, aunque no lo creamos. No me río. Estaba pensando un poco ahí. Entonces, si tú desde tu desarrollo personal de adolescente no recibes una información clara, y no solamente a nivel biología, esto es un pene, esto es una vagina, que están sumamente
pensado solamente en dos tipos de personas, que son mujeres con vagina y hombres con pene y la vagina y los cuerpos, o sea, los cuerpos y las identidades. No solamente tenemos hombre con pene y mujer con vagina, ya desde el principio lo estamos haciendo mal, si les explicamos eso. Entonces, de ir a esa raíz, que no exista una educación sexual integral en el sistema educativo, es para mirárselo. Eso para empezar, porque luego ocurre que cuando se legisla, por ejemplo, el aborto en este país, se sienta la Iglesia y hombres a legislar sobre los derechos sexuales y reproductivos de la otra mitad de la población. Por eso te decía lo de... O sea, que tú crees que todo esto... O sea, el origen es no tener una educación sexual, ¿no? Pero ya no solamente del VIH y otras consecuencias de este tipo, sino violencia de género, bullying LGTB-fóbico, etcétera, etcétera. No, pero trabajo positivo, oye, en apoyo positivo trabajamos este tipo de cosas también, porque al final del VIH te vas a educación sexual para poder prevenirlo. Luego creo, por otro lado, que habría que tener mucha más inversión por parte de las administraciones públicas en campañas, que va unido a la parte educativa, ¿no? Claro, ¿tú no crees que es un error por parte, sobre todo de las administraciones, sobre todo, y es que es así, lo siento que parezca que lo que es, porque las administraciones cuando las gobierna la derecha, siempre se va a la derecha, vamos a hablar, pues a entender al Partido Popular realmente, porque el resto de los partidos pues tienen unas posiciones un poco más de boquilla o de no boquilla, más abiertas en este tema, que es un poco no invertir en educación o no preocuparse de la educación y de la información, como al final es contraproducente. Absolutamente. porque incluso y mucho más caro para las arcas, mucho más caro, efectivamente, ya no solamente los resultados. No habría que decirle a Rajoy, a la gente que a la Iglesia incluso, que deberían de abrir más la mente en este tema para ahorrar dinero, aunque solo sea para ahorrar dinero. Ya sabemos que a ellos les importa un pito, que se muera la gente. Pero luego hay también una responsabilidad por parte de nosotros, y yo creo que están sucediendo también consecuencia de todo eso, de que no hay una educación, y por ejemplo no hay una educación en la reducción del consumo de drogas, una serie de factores que están apareciendo y que nosotros Claro, es que eso es lo que lleva luego a pensar los intereses ocultos y la droga, porque habrá alguien quien maneja la droga, los medicamentos del SIDA o sea, es un poco lo que te da a pensar eso. Vamos a ver, o sea, si... El gran hermano, ¿no? Sí, no, que a ver, que no te digo yo que en algunos casos no pueda ser así, o en algunos países, pero no es la regla general, pero muchas veces piensas, vamos a ver, o sea, no le sería más rentable al Estado, al gobierno, invertir en educación o invertir en positivo, digamos, y nunca mejor dicho, que hacer como que no existe la cosa, o decir, bueno, esto es cosa de un grupo de tal, o cosa de maricones, porque es lo que luego la haga el resto de la sociedad. Y luego, o sea, es que es como que no tiene explicación. Entonces, también estamos hablando de enfermedades. Las enfermedades no son ni de derechas, ni de izquierdas, ni de ricos, ni de pobres. Efectivamente, por eso yo me voy mucho a esa parte del discurso, porque tampoco me gusta escuchar todo el rato, no, es que los jóvenes de hoy en día no tienen medida o van a lo loco. No, es que, por ejemplo, la población se mira mucho, sobre todo de cara al colectivo homosexual, ¿no? Es decir, es que follan sin condón, es que se está poniendo como una práctica, se están relajando. Y claro, pero el colectivo heterosexual no utiliza el preservativo nunca, toma un antibaby, es decir, porque lo tienen tan fácil y medicalizado. O directamente la marcha atrás. Claro, o sea, efectivamente. Entonces, antibaby, volvemos y verás tú. Sí, bueno, no, sí que se utiliza. Mis amigas la utilizan y no tienen relaciones sexuales con preservativo normalmente ellas. ¿Y tú lo utilizas? Yo lo utilizo. ¿Tú lo utilizas? Intento utilizarlo, evidentemente no somos perfectos. Para y hay veces no quedarte embarazado. Que efectivamente, con mucha capacidad. Entonces el problema no es, y no me gusta que se enfoque tanto la culpa siempre en la persona que además sufre esa vulnerabilidad social y de salud. Es como, no, es que no utilizan el preservativo. No, muchos factores, pero la comunidad tiene que saber los factores. Hay una serie de drogas que ahora mismo hay sobre la mesa que están provocando el tener unas prácticas de riesgo o una desinhibición sexual, como puede ser el GHB, la mefedrona o la tina. Sí, que están, las sesiones. Sí, se está creando un tipo de formato de tener relaciones sexuales, que el problema no es la práctica sexual, el problema es no tener una reducción de daños en la práctica sexual. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a organizar ahora en diciembre una formación nacional que vienen desde Londres a un experto en chemsex, que se llama esto. Chemsex, sexo con química, por decirlo de alguna manera. Chems, vale, sí. Y viene desde Londres el profesional pues, a nivel internacional más conocido de este tema, David Stewart, a formarnos a través de apoyo positivo. Vamos a una formación que vamos a ofertar a todas las entidades. No me lo puedes mandar aquí. Sí, algo que si me lo haces entrevista en inglés perfectamente, yo te lo mando. Bueno, pues... Estaré encantado, es muy majete. ¿Sí? Muy majete. Pues mira, ya avísame. Sería bueno. No, y lo que queremos es sacar este tema. De hecho, en la campaña que vamos a hacer en diciembre vamos a hablar de estas cosas, porque al final es que lo que ocurre es que con la campaña para el día 1 de diciembre. Y para la Semana Europea del Test. Que esto se me pasó, lo tenía que apuntar. Las campañas que hacéis en apoyo positivo suelen ser bastante
bastante interesantes, ¿no? Yo me acuerdo de Help, que de repente yo veía que todos los perfiles de Facebook aparecía la misma foto y digo, pero esta gente ¿qué pasa? Exactamente, hasta que lo pillé, que por cierto también nunca me invitaron a hacer una foto. Eran sesiones abiertas, se publicaban en la página, no seguirás la página de Apoyo Positivo. Ahora sí. ¿Ves? Y luego la del musical Rent, ¿no? Sí, que eso fue una colaboración con Bimon Producciones, que nos ofrecieron hacerlo. Fue una experiencia de la voz, además. Sí, con Gonzalo Alcaín. Fue una experiencia muy bonita, en principio por precisamente el equipo, ¿no? de actores y de actrices y la implicación que tuvieron, porque no cobraron nada, hicieron todo el espectáculo, bueno, lo que se hizo fue la producción, que además pudimos volver a llevarlo a la Gran Vía, y recaudación no hubo más que para pagar gastos. Eso pasa mucho. Pero entonces, bueno, sí, pero le da visibilidad, o sea, le da... Claro, llevas el espacio salen las noticias, claro, digamos. Efectivamente, Sí. Y cuando organizas campañas... ¿Y para este año entonces qué tenéis preparado? Pues tenemos... bueno, que se pueda decir. Sí, no te voy a contar el contenido, pero tenemos varias cosas. Después. Eso es. Tenemos una campaña... Y yo lo cuento en el siguiente programa. La primera campaña interactiva de prevención del VIH vamos a lanzar, y que consiste en, un vídeo multimedia que va a resolver muchas dudas de una manera muy sencilla y creativa sobre el VIH. Y luego, pues una serie de actos. Bueno, como se nos está acabando el tiempo, pues te invito a que vengas a presentárnosla cuando esté. Y luego, se me han quedado un montón de cosas por preguntar, pero bueno. Porque ya hablo mucho, sí, me engancho. Sí, hablo mucho y yo también me voy por las ramas. Entonces, sí que me gustaría decir súper rápido que estamos esta semana... te iba a decir, ¿algo que quieras decir? Esta semana con una campaña, un proyecto que hemos empezado con chavales jóvenes, decimos jóvenes diversos, son chavales LGTBI, chavales que viven con VIH, de distintas culturas, que hemos hecho un primer proyecto en un encuentro nacional, y de él ha salido una campaña que se llama Derecho a Ser, que es una campaña que estamos lanzando durante esta semana por el Día de la Despatologización Trans. Siguen considerados como un trastorno mental dentro de los manuales psiquiátricos, y queremos como sociedad que esto cambie, porque no tiene sentido alguno. Y ahora dime en 30 segundos el plan, por lo que yo te conocí a ti, presentando un proyecto para el proyecto Impulsa de Podemos, que no sabemos todavía si está seleccionado o no. ¿En qué consiste? Así brevemente. Pues va a ser el primer Por centro... si te lo rechaza Podemos, para alguien que lo esté viendo. Curiosamente es el primer proyecto de coworking y co-creación LGTBI del mundo. Están intentando hacer un proyecto parecido, llevamos un año desarrollándolo, y le están haciendo algo parecido, pero no está del todo parecido, en San Francisco para abrir el año que viene. Pero sería el primer centro de coworking y co-creación, que lo que queremos es gestionar el talento de la comunidad LGTBI para el cambio social. Pues nada, lo último ya, que esto es una innovación que se me ocurrió ayer. Déjale una pregunta sobre lo que quieras al siguiente invitado. Sin saber quién es. Pues como no hemos hablado de ello, sobre lo que sea. Como no hemos hablado de ello, ¿qué opinas del patriarcado? Pues me parece, pues yo sé quién es, me parece que con eso ya lleno la mitad de la entrevista. Pues nada, que espero que hayas estado cómodo. Muy a gusto. ¿Sí? Cuando queráis vuelvo. Pues no, sí, desde luego. Ya ahora cerramos. Y nada, ustedes los espero en la próxima sesión de Control. Hasta entonces, sean felices.